Hola mi gente bella de YouTube, acá les traigo un nuevo fanfic al canal, espero que les guste. El link del creador en descripción. Chao Madara. Tienes la intención de lanzar el Tsukuyomi infinito frente a nosotros, una decisión tan inútil. Incluso si pudieras lograrlo antes de que Naruto y yo te atacáramos, ¿qué puede impedir que un compañero usuario de Rinnegan como yo simplemente deshaga el jutsu? Tú eres quien dijo que tienes nuestros dos poderes. Dicho de otra manera, los dos tenemos las mismas habilidades que tú, así que sigue adelante y desperdicia tu chakra intentándolo, te detendremos una y otra vez. Sasuke Uchiha Madara Uchiha Oscuridad. Recién en, j, comunidad, communities, foro, forums, más estaba presente como un sentimiento casi tangible aquí, espeso y impregnando por completo el aire de la noche, hasta el punto de enviar a cada uno de los sentidos empáticos de Naruto se vuelven locos. Algo estaba por venir, algo verdaderamente malvado, y por primera vez desde que había matado a Kaguya en un combate 1 a 1, Naruto sintió realmente miedo. Sin embargo, incluso ahora, a pesar de lo que le decían sus instintos, Naruto sabía que no podía huir. No de esto, no de la humanidad en su momento de necesidad. Era una realidad diferente, con una humanidad diferente a aquella por la que había dado su vida para proteger, pero algunas cosas siempre permanecerían iguales. Naruto Uzumaki siempre había sido alguien que echaba una mano a cualquiera que pareciera que simplemente necesitaba un poco de ayuda. Él no era alguien que se esforzaba por salvar a la gente solo porque tenía poderes, era demasiado nuevo en este mundo para siquiera contemplar eso. Sin embargo, todavía estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que encontrara que lo necesitara y no ignoraría ninguna injusticia que llamara su atención. No se hacía ilusiones acerca de ser un gran defensor de los inocentes, un campeón de la justicia o un guardián de la verdad. No, él era una persona con los pies en la tierra y simplemente ayudaba a los demás con la bondad de su corazón porque realmente lo necesitaban, nada más. No había necesidad de un gran diseño o un gran impulso para motivarlo a ayudar a la gente, simplemente lo hizo porque era una persona amable. Y, en este momento, Naruto sintió en sus huesos que la tierra realmente necesitaba su ayuda. Naruto apenas había estado en este mundo culturalmente diverso durante 3 semanas y pasó la mayor parte de ese tiempo descubriendo todo lo que necesitaba para aprender a integrarse. Afortunadamente, contó con la ayuda de unos pocos miles de clones esparcidos por todo el mundo y una bruja capaz de mirando hacia el futuro, para darle una dirección muy necesaria. Entre su técnica de ninjutsu favorita y la ayuda de Madame Xanadu, cerró lo suficiente el enorme vacío en su base de conocimientos, hasta el punto de poder hacerse pasar por un local. Su investigación se centra principalmente en aspectos generales del mundo, con la única excepción de los protectores autoproclamados del mundo. Naruto estaba muy interesado en ellos y sus habilidades. Vigilantes con trajes coloridos aparecían por todas partes en Estados Unidos, y por eso el resto del mundo estaba prestando mucha atención a Estados Unidos. Batman, Superman, Flash, Mujer Maravilla, Green Lantern y Aquaman aparecieron ampliamente en artículos de periódicos estadounidenses como los más famosos de estos justicieros. Se debió principalmente a que las autoridades querían controlarlos a ellos y sus actividades o llevarlos ante la justicia por alguna razón. Sin embargo, hasta donde Naruto podía ver, estos vigilantes estaban haciendo un mejor trabajo para librar a sus ciudades del crimen que las propias autoridades. Reconoció a estos individuos desinteresados por lo que eran, héroes que intentaban hacer todo lo posible para ayudar a sus ciudades sin importar las opiniones de nadie. Sin embargo, incluso Naruto tuvo que admitir que eran un grupo llamativo con sus llamativos disfraces. Al final, si bien no lo atraparían ni muerto usando medias o spandex, Naruto los respetaba por lo que estaban haciendo para proteger a los inocentes. Fue muy noble y su enfoque fue fascinante. Si alguna vez se detuviera en una ciudad el tiempo suficiente para pegarse a ella, probablemente la probaría. Por ahora, aunque tenía otras cosas de qué preocuparse. Principalmente la calamidad que pronto sobrevendría a la Tierra. Desde su perspectiva casi no había pasado tiempo desde el final de la guerra. Tenía 17 años y medio en ese entonces, y estaba luchando contra Kaguya solo debido a que Sasuke había sido herido antes. Fue sin duda la batalla más dura de su vida y duró varias semanas de lucha ininterrumpida. Al final salió victorioso, con Kaguya en el suelo, mortalmente herida por su feroz batalla. A decir verdad, Naruto simplemente había sobrevivido a la lucha a muerte con la diosa. Kaguya lo había golpeado hasta dejarlo a 1 centímetro de su vida y le rompió casi todos los huesos de su cuerpo en el transcurso de la batalla.
Fue solo Kurama usando todo el chakra restante para curarlo y la habilidad de Naruto en Senjutsu lo que le permitió sobrevivir a ella después de que Sasuke de alguna manera impidiera a Kaguya acceder a más chakra a través de sus prisioneros atrapados en el Tsukuyomi infinito. Al final, Naruto había sido poco más que un moretón gigante con forma humana, extremadamente bajo en chakra y simplemente el vencedor porque, a diferencia de Kaguya, no estaba muriendo por sus heridas. Desafortunadamente, incluso en la derrota, la diosa coneja legendaria era una mal perdedora y tenía un último as bajo la manga para él antes de morir. Naruto recordó mientras ella yacía a sus pies agonizando, cómo ella se rió con una risa amarga y arrepentida antes de decir: si yo no volveré a ver mi jardín, tú tampoco. Muere, Naruto Uzumaki. La repentina acumulación de lo que quedaba de su monstruosamente poderoso chakra fue todo lo que Naruto pudo sentir antes de que el mundo se volviera blanco puro a su alrededor y se resignara a su fin. Tenía muy pocos recuerdos de lo que sucedió después, pero esperaba morir después de que se activara la técnica. Pero no lo hizo. En lugar de morir, Naruto terminó arrojado a otro lugar, en algún lugar más allá de las naciones elementales y de la tierra, en algún lugar extremadamente peligroso. Sus recuerdos de ese lugar intermedio se desvanecieron, pero aún recordaba cómo se sentía y que alguien lo había encontrado allí y comenzó a hablar con él. Lo que se dijo estaba fuera de su alcance, pero salió de ese lugar intermedio, cambiado para siempre gracias a ello. Fue desde ellos que fue enviado al planeta Tierra. Hace 3 semanas, Naruto se despertó en un callejón al azar en Gotham City, físicamente 5 años mayor de lo que recordaba por última vez. Su cuerpo ahora era el de alguien de 20 y tantos años, a pesar de no tener recuerdos de haber envejecido alguna vez. Ahora también medía 6'3" pies en comparación con los 5'5" pies que alguna vez medía, y con 174 libras, pesaba 62 libras más de lo que recordaba. Cada fibra de cada músculo de su cuerpo estaba perfectamente tonificada gracias a toda una vida de combate y entrenamiento, carecía del volumen de Superman o incluso de Batman y estaba más cerca en forma de Flash debido a su preferencia por la velocidad sobre el poder, aunque un poco más grande que el velocista. Incluso su cabello, que siempre había sido de un perfecto rubio dorado puntiagudo, ahora tenía una gran mancha blanca justo encima del flequillo de la frente. Un remanente de su herencia Otsutsuki. Su mayor altura y peso habían requerido ropa nueva, porque la vieja estaba hecha jirones. Por suerte para él, Madame Xanagu previó su llegada a la Tierra y estaba esperando con un taxi y una muda de ropa limpia en la boca del callejón en el que apareció. Había previsto no solo su llegada con su precognición, sino también todo lo bueno. Lo que él haría por el mundo, y ella decidió ayudarlo a proporcionarle ropa, comida, refugio e información mientras él se recuperaba. Naruto tenía una gran deuda de gratitud con la bruja inmortal por todo lo que había estado haciendo por él a lo largo de las semanas. Una deuda que estaba decidido a pagar algún día. Naruto actualmente vestía pantalones militares negros, con botas de combate y una camiseta negra con un patrón de llamas naranjas adornando sus bordes. En general, parecía bastante normal, aparte de sus 3 marcas de nacimiento con forma de bigotes en cada mejilla, que la gente hacía pasar por algún tipo de anomalía genética cuando las notaban. Sin embargo, Naruto era todo menos normal ahora. Incluso más allá de lo que normalmente se consideraba su habilidad máxima, la fuerza pura, la velocidad, la durabilidad y los poderes regenerativos de Naruto habían aumentado drásticamente desde que despertó en la Tierra. Cada uno de sus sentidos también se había intensificado a nuevos niveles, hasta el punto de que incluso en su forma básica sentía como si estuviera constantemente en modo sabio. Los cambios repentinos requirieron encontrar un almacén abandonado y pasar 3 días dominando sus sentidos agudizados. Luego entró en modo sabio para confirmar por sí mismo que aún podía hacerlo y que de alguna manera no estaba activo. Casi tuvo un ataque al corazón cuando descubrió que su modo sabio no estaba activo. Cuando finalmente activó el modo sabio, Naruto descubrió que era mucho más poderoso, hasta el punto de que realmente lo aterrorizó. Sentía que podía hacer malabares con montañas con facilidad y enviar a Madara a la mitad del planeta si el Uchiha luchaba contra él. Como estaba ahora había algo ridículamente poderoso en la energía de la naturaleza de este mundo, ¿o eran energías de la naturaleza? Por lo que Naruto podía ver, el modo sabio no estaba atrayendo solo un tipo de energía cada vez que reunía energía de la naturaleza para el modo sabio, sino varias energías poderosas diferentes. Afortunadamente, era un profesional en equilibrar diferentes tipos de energías poderosas y usarlas para empoderarse.
No los había probado todavía, pero Naruto sospechaba que el modo Chakra Kurama, el modo Kuramasage y el modo Six Pack Sage solo aumentarían aún más sus habilidades más allá de lo normal, a pesar de su ya ridícula mejora de poder. Al final, Naruto no estaba seguro de si el aumento de poder en su forma base se debía a que envejeció 5 años antes de despertar, a matar a Kaguya o a la pura potencia de las energías naturales de este mundo. Él personalmente se inclina por haberse vuelto más poderoso a medida que envejece, pero podría estar equivocado. Aún así, Naruto creía que era una suerte haberse vuelto mucho más fuerte debido a las amenazas que enfrentaba este mundo. Porque si bien era nuevo en este mundo, se había cubierto lo suficiente en diferentes artículos de noticias como para señalar que los peligros que enfrentaba regularmente eran mucho mayores que cualquier cosa que hubiera encontrado en las naciones elementales. Incluso Superman, que era mucho más poderoso físicamente que él, tenía enemigos que podían igualar su fuerza aparentemente ilimitada y posiblemente superarla. Ese pensamiento en realidad aterrorizó a Naruto, tenía mucha confianza en sus habilidades de lucha y habilidades de chakra, pero había una razón por la que Superman era llamado Superman, y Naruto no quería bailar con ninguno de los compañeros de entrenamiento del Hombre de Acero si podía ayudar. Él. Hablando de Superman, ya era hora de que los dos se reunieran para charlar según Xanadu. Naruto hubiera preferido revelarse al mundo y a sus protectores mucho más tarde, pero algunas cosas parecían no poder evitarse. Especialmente cuando hoy era un día en el que el mundo potencialmente terminaría si los héroes clave no se reunieran además de Superman. Ayudó que tuviera una caja misteriosa que le había confiscado a un monstruo que había derrotado ayer en National City, después de que Madame Xanadu lo dirigiera allí. Con toda la información que había estado recopilando sobre la Tierra desde su llegada, Naruto notó fácilmente que las marcas en el cubo no eran de la Tierra. Había presionado a Madame Xanadu para obtener respuestas sobre este misterio y ella simplemente le había dicho que lo más probable era que tuvieran un origen extraño. Entonces, ¿qué mejor idea tenía que pedirle respuestas al único extraterrestre confirmado que conocía? A Superman le encantaba ayudar a la gente, así que probablemente esto sería lo mejor para el chico. Al ponerse de pie, sus helados ojos de zafiro captaron el tenue resplandor del crepúsculo en el horizonte, y luego giró hacia el oeste mientras comenzaba a ascender en el aire. Había sido un dolor de cabeza conseguir que el tercer Tsuchikage Onoki le enseñara el secreto del vuelo, sobre todo porque Naruto era el hijo del mayor enemigo de Iwa, pero todos habían tenido que hacer grandes sacrificios en la guerra en aras de la paz. Girándose hacia la dirección en la que sabía que estaba ubicada Metrópolis, Naruto salió disparado a más de Mach 6, creando un fuerte estallido sónico a su paso. VVVAU hombre, y estábamos llegando a la parte buena. Naruto se quejó infantilmente mientras miraba al grupo de 4 vigilantes desde lo alto de una farola en la que había estado agachado. Sus palabras fueron más que suficientes para asustar a todos los presentes, quienes se sorprendieron al encontrarlo observándolos en silencio desde su posición. Superman estaba especialmente sorprendido debido a que su superaudición no pudo captar los latidos del corazón de Naruto o algo así. El sol se había puesto y era mucho más tarde en la noche cuando Naruto se topó con esta vista ciertamente interesante. Había estado buscando a Superman en el horizonte de Metrópolis, cuando captó fuertes explosiones de destellos de luz verde con su audición mejorada. Le facilitó la caza del benévolo alienígena, que sin duda estaría en el epicentro de todo. Lo que no esperaba era encontrar a Superman haciendo todo lo posible para golpear a Batman y Green Lantern del Justiciero hasta matarlos. ¿No se suponía que todos ellos eran buenos chicos? Naruto estaba a punto de intervenir y, con suerte, salvarlos a los dos, cuando se volvió innecesario debido a una nueva llegada. En un segundo, Superman estaba golpeando el alquitrán absoluto de una barrera esférica verde que Green Lantern había erigido, y al siguiente algo lo golpeó. Naruto lo llamó de alguna manera, porque fuera lo que fuera, era rápido y dejaba rayos amarillos donde quiera que iba. Sin embargo, Naruto sabía que no podía haber sido un rayo, porque el propio Naruto era más rápido que un rayo y, sin embargo, ni siquiera podía seguir el ritmo de esta cosa debido a su velocidad francamente aterradora. Es cierto que todavía estaba en su forma base y entrar en el modo sabio o en el modo Kurama definitivamente le permitiría al menos realizar un seguimiento visual adecuado. Sin embargo, eso también habría revelado su posición y Naruto sintió que su intuición le decía que podía aprender mucho más simplemente observando por un momento desde un lado. Fue solo después de que la cosa finalmente se detuvo que Naruto se dio cuenta de que en realidad era un hombre con un traje rojo, y no cualquier hombre, sino el justiciero de Central City, Flash.
Durante unos milisegundos corrió en círculos alrededor de Superman, quien intentó atrapar físicamente a Flash con su impresionante velocidad, pero el Flash era simplemente demasiado rápido. Dicho esto, el velocista envuelto en un rayo también confiaba demasiado en su velocidad y se acercó demasiado a Superman, quien lo sorprendió dándole un golpe en la frente y enviando al velocista a volar a 30 metros de distancia, hacia un automóvil. Al notar la destrucción casual e innecesaria de la propiedad, Naruto sintió que entendía por qué los vigilantes eran realmente impopulares entre el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente Batman decidió que ya era suficiente y se interpuso valientemente entre Superman y los demás. Con una sola frase evitó que Superman los lanzara a todos hasta la mitad de Metrópolis. Eso no fue una sorpresa para Naruto, conocía el poder de unas pocas palabras honestas y el efecto que podrían tener en las personas. Las palabras honestas habían cambiado a Aku, Zabuza, Gaara, Obito y le gustaría pensar en Sasuke también, pero eso podría haber sido solo la guerra. Todos habían sido cambiados por sus palabras, de personas malas a buenas y eran simplemente los ejemplos más extremos. ¿Cuántas personas más habían llegado a creer en él simplemente con unas pocas palabras? Sin embargo, lo que fue una sorpresa fue la familiar caja alienígena que Batman llevaba bajo el brazo. Naruto especuló que Batman debió haber venido aquí para ver a Superman por razones similares a las suyas, debido a la naturaleza sobrenatural de la caja. Y con ese conocimiento Naruto decidió revelarse ante ellos. ¿Quién se supone que eres? Flash preguntó tan sorprendido como todos los demás, de que no habían notado a Naruto agachado allí. Pero, de nuevo, con Superman alborotado, ¿quién habría prestado atención a la parte superior de una sola farola aislada? No es como si fuera un lugar normal para que la gente se agachara. Agitando la caja alienígena para que todos la vieran, Naruto respondió. Solo otro tipo que sentía curiosidad por estas cajas con aspecto extraterrestre y las criaturas que las transportaban. Arrojando su propia caja a Flash, quien lo atrapó, continuó. Pensé que podría preguntarle al gran azul y al rojo si sabía qué eran. Pero cuando llegué aquí, todos estaban bastante ocupados peleando entre sí, así que pensé en simplemente mirar y ver cómo terminaba. Me alegro de haberlo hecho. Yo también lo hice. Todos ustedes, héroes, tienen habilidades bastante interesantes. ¿No eres un héroe?, preguntó Superman, retomando su elección de palabras. Si por héroe te refieres a un justiciero que corre por una ciudad en mallas, tratando de mejorarla, entonces no soy eso. Naruto respondió algo sarcásticamente, pero su tono era alegre. Seguro que los respetaba y lo que hacían, pero en serio, medias. Soy un guerrero más que cualquier otra cosa, pero uno que nunca ha podido darle la espalda a la humanidad cuando necesitaba ayuda, como lo hace ahora. De todos modos, ahora que ya no estás peleando y Superman claramente no sabe nada sobre estas cajas. Al igual que el resto de ustedes, creo que los acompañaré, al menos hasta que encuentren algo. Por lo poco que observé, Batman parece bastante inteligente y hábil para resolver cosas, estoy seguro de que todos podemos resolverlo. Con algo juntos. Wow, su hijo. Este trabajo es peligroso y no podemos simplemente tener a un novato corriendo por ahí. Ni siquiera tienes un traje o máscara para ocultar tu identidad. No podemos simplemente dejar que otro civil, comenzó Linterna Verde solo ser cortado cuando la mano se colocó sobre su hombro. El sorprendido Green Lantern se dio la vuelta y encontró a un segundo Naruto parado justo al lado de él que preguntó. Eres Linterna Verde, ¿verdad? El mismo tipo que busca la fuerza aérea, ¿verdad? Encogiéndose la mano del hombro mientras se alejaba de Naruto para darse un poco, respondió. Ah, ¿sí? ¿Y cómo diablos están ustedes dos? ¿Sois gemelos o algo así? Ese es mi clon, una copia temporal de mí para que puedas atacar en caso de que resultes hostil después de que me rebelé. Creo que eso es innecesario ahora. Dijo Naruto, mientras el clon en el poste de luz desaparecía en una nube de humo, dejando solo el que estaba cerca de Linterna Verde. Además, no soy un civil, soy un ninja y créeme cuando digo que no somos como a tu cultura pop le gusta representar. Tengo todo tipo de habilidades que ni siquiera podrías soñar en tu mejor día, así que deja de hacerlo. Con la mierda de novato. He estado salvando vidas desde que tenía 12 años. Con eso, Naruto sonrió mientras sostenía el anillo de poder de Green Lantern para mostrárselo al policía espacial, cuyo uniforme de Green Lantern estaba comenzando a desaparecer. Mirando su dedo donde se dio cuenta de que efectivamente faltaba su anillo de poder, Green Lantern miró a Naruto que estaba jugando con el anillo y gritó. ¿Cuándo él? Respondieron al unísono Batman y Naruto. No te estabas concentrando. Eso es mío.
Gritó Green Lantern antes de devolver el anillo a su dedo a través de su conexión con él. Luego se volvió hacia Batman y le dijo. ¿Y este tiempo no cuenta? ¿Es tu hijo o algo, Spooky? No. Fue la respuesta de una sola palabra de Batman. Naruto observó a los dos, encontrando algo de diversión en el apodo de Linterna Verde para Batman. Había toda una historia allí que aún no entendía del todo. Dirigiéndose a Superman, dijo Naruto. Ahora que hemos establecido que puedo cuidar de mí mismo, ¿podemos ponernos en marcha antes de que aparezcan esos helicópteros? ¿Tú también tienes superaudición? Preguntó Superman sorprendido ante la revelación del joven que se había unido a sus filas. Naruto asintió en respuesta, a lo que Superman luego explicó. Ese sería el ejército, lo que significa que Lex Luthor no se queda atrás. ¿No soy fanático del Lex Luthor, supongo? Preguntó Batman, su propio desdén por el multimillonario era audible en su tono a pesar de que su máscara y armadura oscura mantenían su rostro y lenguaje corporal mayormente ocultos. No. Superman respondió antes de volverse hacia Naruto y preguntar. Entonces, ¿cómo te llamamos? Mi nombre es Naruto Uzumaki, un remanente del clan Uzumaki de Shinobi. Sin embargo, todos pueden llamarme Sage, al menos por ahora, o Naruto. Seré honesto, no me importa particularmente ocultar mi identidad, y tengo formas de disfrazar mi apariencia si alguna vez se convierte en un problema. El Shinobi explicó. Entonces es sabio. Como ya estás aquí, puedes acompañarnos. Dijo Batman, dándole la bienvenida al grupo, sin duda para vigilarlo más de cerca y sacarle toda la información que pudiera. Naruto casi se sintió como si estuviera de regreso en casa y empezaba a gustarle el justiciero vestido de oscuro por eso. Aclaren, muchachos. Yo limpiaré. Flash de repente se ofreció como voluntario mientras señalaba el desorden que antes era su campo de batalla. Borrándose a velocidades que habrían hecho que un rayo sintiera envidia, el velocista vestido de rojo rápidamente comienza a reparar todo el daño de la pelea anterior. Naruto tenía que admirar al chico y su actitud si estaba dispuesto a limpiar sus desastres. Pensando que no debería dejarle todo el trabajo a Flash, Naruto se unió a él con su propia supervelocidad, ayudando a Flash a arreglar todo lo que pudieran. Después de todo, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, y todo es ellas. En cuestión de minutos, todos los daños de la pelea que se había extendido por todo el centro de la ciudad se repararon rápidamente y Metrópolis se veía bien nuevamente. Luego apareció una pequeña flota de helicópteros del ejército y los 5 héroes decidieron escapar a través de una alcantarilla para disgusto de Linterna Verde. Con una sonrisa en su rostro, pensó Naruto para sí mismo. Esto podría resultar realmente divertido. El ninja y sus 4 compañeros justicieros se encontraron en una antigua fábrica abandonada perteneciente al Daily Planet. Era una imprenta abandonada y aparentemente actuó como base de operaciones de Superman, hasta que pudo encontrar una adecuada. Batman no pareció muy impresionado con eso y expresó su opinión. ¿Una imprenta abandonada? ¿No tienes un lugar donde colgar tu capa al final del día? ¿No usas una máscara, por lo que no tienes una identidad que ocultar? No tengo una base de operaciones. Se defendió Superman. ¿Y tú, sabio? Batman le preguntó a Naruto, quien estaba escuchando en silencio la conversación de Superman y Batman, así como la de Flash y Green Lantern más lejos. Fui entrenado para camuflarme entre las sombras y uno de mis poderes me permite disfrazarme de otras personas o cosas. Realmente no necesito nada elaborado en este momento. Naruto habló, dando un poco de información inútil para que se relajaran un poco más a su alrededor. Batman se tensó momentáneamente al escuchar esta revelación, pero de hecho se relajó un segundo después. Curioso por sus habilidades, Flash dirigió su atención hacia ellos y preguntó. ¿Qué otros poderes tienes? Dijiste antes que podías disfrazarte y ya te hemos visto usar supervelocidad, además de hacer copias de ti mismo. Puedo manipular los elementos, soy más fuerte que todos aquí excepto Superman y bastante duradero. Puedo volar también, pero todavía no soy muy bueno en eso. También hay más, pero me lo guardaré para mí por ahora. Respondió Naruto. A decir verdad, tenía miles de técnicas diferentes, pero era mejor dar información solo sobre unas pocas y hacerles pensar que era más limitado. No confías en nosotros. Superman acusó. El kryptoniano debe haber captado algo en su tono. Después de todo, tenía mejores sentidos que Naruto. Naruto simplemente se encogió de hombros, pensando que sería una pérdida de tiempo intentar fingir, y luego respondió. Ninguno de nosotros confía completamente en el otro, excepto Flash y Green Lantern, quienes aparentemente son amigos.
Solo revelé todo lo que hice para que tengamos una comprensión básica de lo que puedo aportar. Y para ganar suficiente confianza para ti. Chicos, trabajen cómodamente conmigo, pero no voy a contar todos mis secretos a personas que eran completamente desconocidas para mí en menos de una hora. Esos secretos los tendrás que ganarte. Razonable. Dijo Batman antes de que él y Superman continuaran su conversación privada. Mientras tanto, Flash, Green Lantern y Naruto se acercaron a las dos cajas alienígenas para examinarlas. Silbido. Esto no puede ser bueno. Murmuró Naruto mientras miraba más de cerca las dos cajas alienígenas flotando en el aire donde estaban suspendidas por un campo de energía esmeralda proveniente del anillo de linterna verde. Acababa de notar que ambos hicieron ese sonido pin al mismo tiempo como si ambos estuvieran recibiendo información del mismo lugar. Ni eso ni hablar entre ellos era muy bienvenido. Probablemente deberíamos dividir estas cajas. De acuerdo. Esos sonidos de ping que siguen haciendo podrían ser mensajes que se están transmitiendo entre sí o a otra parte. La criatura que llevaba mi caja explotó tratando de llevarnos con ella. Esas son tácticas militares y actúan como soldados prescindibles dedicados. Para terminar la misión a cualquier costo. También han estado colocando estas cajas en ubicaciones estratégicas, Metrópolis, Gotham, y dijiste que la tuya vino de National City, ¿verdad? Invasión a escala aquí. Explicó Batman, llenando la habitación con un aire incómodo mientras todos contemplaban en silencio sus palabras. Eso es paranoico. Dijo Linterna Verde, rompiendo el silencio. Una invasión planetaria a gran escala no era algo que nadie quisiera considerar realmente, por lo que, naturalmente, era más fácil descartarla como paranoia o superstición. Después de todo, la verdad fue una píldora difícil de tragar. Un poco de paranoia no está mal en este trabajo de Linterna Verde. Una amiga mía me advirtió que hoy sería un día oscuro. Ella fue quien me envió a enfrentar a la criatura en National City donde encontré mi caja. Yo prefiero estar preparado si se avecina una guerra. Dijo Naruto. ¿National City es tu territorio? Preguntó Batman. No, solo estaba de paso. Soy más bien un sabio errante, que ve el mundo y ayuda en todo lo que puedo. O al menos estaba tratando de serlo antes de que comenzara este lío. Respondió Naruto. Silbido. Ahí va de nuevo con ese sonido espeluznante. ¿Por qué no abrir una de estas cajas y ver por nosotros mismos qué hay dentro? Tenemos una de repuesto. Sugirió Green Lantern mientras señalaba hacia las cajas. Respondió Batman con el ceño fruncido. Porque sin tener idea de lo que contienen estas cajas, quién sabe qué podría derramarse. Radiación, enfermedades o algo peor. Puedo llevar uno a un laboratorio y hacerle un análisis de espectro completo, en caso de huellas dactilares, o cualquier otra cosa que pueda darnos una pista sobre qué son estas cosas y dónde pueden haber estado. Flash ofrecido. Batman se volvió hacia él y dijo. Suenas como un policía. Soy policía, trabajo en un laboratorio criminalístico. Flash confirmado. Dándole un codazo al velocista en las costillas, Linterna Verde dijo no tan sutilmente. Barry, estás revelando tu identidad secreta. Y acabas de llamarme Barry Genio. Flash dijo con una mirada furiosa a Green Lantern por revelar su nombre. Esos dos tenían una extraña amistad en opinión de Naruto. No puedo ver nada cuando intento mirar a través de la carcasa de la caja. Superman dijo flotando más cerca de la caja, sus ojos brillando de un azul pálido. Desconcertado, Flash preguntó. ¿Puedes ver a través de la carcasa? Puedo ver a través de la mayoría de las cosas. Superman confirmó casualmente. De repente todos voltearon a mirar a Naruto para ver si tenía algo que agregar, ya que había estado en silencio por un rato. Sacudiendo la cabeza, respondió Naruto. No soy como él. Aunque tengo muy buena vista y tiempo de reacción. Luego, todos se volvieron hacia Batman cuando Green Lantern preguntó burlonamente. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Puedo mantenernos concentrados. Batman respondió con firmeza. Silbido. Gaa. Un grito corto pero lleno de dolor salió de la garganta de Naruto cuando su mano derecha comenzó a brillar y el sello Yan que Agoromo una vez le había dado comenzó a brillar con un color blanco brillante en el centro de su palma. Alrededor del círculo blanco, se formaron 9 tomoe negros, haciéndolo parecer un pictograma del sol. Subiendo a lo largo de su brazo derecho, aparecieron marcas tribales en forma de llamas rojas, que finalmente se conectaron a una marca en forma de diamante rodeada por 2 patrones de alas, justo entre sus omóplatos. Era una marca que había recibido el día que mató a Kaguya. Sage, ¿qué diablos te está pasando? Tu brazo brilla como una maldita linterna.
Batman le ladró, cuando el dolor comenzó a disminuir. Se había sentido como si lo estuvieran marcando, como si su piel hubiera sido desollada y cada terminación nerviosa expuesta antes de ser sumergida en ácido. Pero también había aprendido algo mientras transcurría el proceso. Mis disculpas, Batman. Mis poderes parecen estar reaccionando negativamente a las cajas. Es como si estuvieran tratando de protegerme de esas cajas. Explicó Naruto después de respirar profundamente. Lo que acababa de suceder era algo nuevo y extraño, y le preocupaba inmensamente. Especialmente porque tanto el sello Jam como la marca que había recibido al matar a Kaguya se habían activado simultáneamente. ¿Por qué se habían activado? Fue porque lo que fuera que estaba por venir ya casi estaba aquí. Estas preguntas quedarían sin respuesta porque su atención se centró en Linterna Verde, quien se acercó como para tocar las cajas pero... Pin. 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 ¿Qué diablos? No toqué nada. El héroe del tema Esmeralda gritó mientras saltaba hacia atrás. Ambas cajas comenzaron a hacer ping a intervalos cada vez más rápidos, como si fuera una cuenta regresiva. Naruto pudo sentir que su poder comenzaba a aumentar en respuesta, como si intentara empoderarlo aún más, incluso en su estado base. Ya casi era hora de se activaron ellos mismos. Superman gritó mientras el volumen y la frecuencia de los pings aumentaban. Pasando a la acción, Batman señaló las cajas y gritó. Green Lantern aísla esas cajas, no sabemos qué podrían terminar liberando cuando estén completamente activas. Green Lantern respondió haciendo lo que Batman ordenó. Un caparazón de energía esmeralda encerrado cada uno en un gran campo de fuerza esférico. Luego los movió al otro lado de la habitación en caso de que las cajas explotaran o algo así. No lo hicieron, al menos no de la manera que cualquiera hubiera esperado. ¡Boom! Green Lantern apenas había terminado de tirar las dos cajas cuando todas fueron golpeadas por la pared de sonido. De repente, dos grandes portales habían surgido, uno originándose en cada caja. Lo suficientemente grandes y contundentes como para destrozar los campos de fuerza de Green Lantern con solo abrirlos. De los portales emergió el mismo tipo de monstruos que Naruto había derrotado inicialmente para recuperar su caja. Solo que esta vez, no eran solo uno o dos de los monstruos, sino cientos, y todos se dirigían directamente hacia ellos. Parece que la teoría de la invasión de Batman era correcta. Los monstruos eran materia de pesadillas, medían aproximadamente 7 pies y medio de altura, con brazos más grandes y voluminosos que los muslos de Superman. Tenían forma humanoide, 20 garras afiladas en cada mano y pie reemplazando los dígitos tradicionalmente ubicados allí, claramente diseñados para desgarrar carne y hueso. Su piel era de un verde pútrido y tenía una consistencia parecida al cuero, sus ojos cubiertos por visores rojos en forma de gafas, brillaban como brasas infernales. Tenían una boca llena de hileras y hileras de dientes afilados, más allá de la cual había unas fauces que quemaban una naranja fundida y de las cuales los monstruos podían arrojar fuego, como una especie de dragón humanoide. De sus espaldas podían brotar alas parecidas a las de los murciélagos para volar, mientras que su carne estaba protegida en su mayor parte por un extraño metal de color bronce que estaba fusionado a su piel de una manera que sin duda era dolorosa. Habría sentido lástima de ellos, pero instintivamente sabía que la lástima era algo desperdiciado con las criaturas. Eran un enemigo al que había que matar, y rápidamente. Ni siquiera habían existido el portal, sin embargo, estas criaturas activaron cada uno de los instintos de Naruto. Sus habilidades empáticas captaron fácilmente lo que para él parecía pura maldad. Un mal sin sentido y devorador que simplemente irradiaba de los monstruos y que pronto comenzaría a corromper el mundo que los rodeaba. Era como si estuvieran tan inmersos en el mal que formaba un aura a su alrededor que era casi tangible. El asesino de dioses Shinobi lo odiaba por completo. Gruñendo a las criaturas, el patrón del símbolo del sol en la palma de su mano brilló aún más en respuesta a los invasores. El chakra dorado lentamente comenzó a cubrir su antebrazo derecho, dándole un brillo etéreo. Mientras tanto, los ojos de Naruto cambiaron de cristales azul zafiro a un amarillo anaranjado parecido a una llama, y sus pupilas se convirtieron en barras horizontales parecidas a sapos. Era un indicador visual de que había entrado en modo sabio, y una promesa tácita del mundo de dolor en el que los demonios invasores estaban a punto de encontrarse. Justo cuando el primer monstruo cruzó el horizonte de sucesos del portal con un horrendo grito de «¡Por Darkseid!», se movió Naruto.
Se movió tan rápido que el concreto bajo sus pies se hizo añicos en una serie de grietas en forma de telaraña que se extendieron a lo largo de más de 10 metros. El aire frente a él formó un cono a su alrededor y floreció hacia afuera en una onda de choque, desplazada por su mero paso. Detrás de él, el aire volvió al vacío que había creado, trayendo consigo un atronador estallido sónico que destrozó todas las ventanas del edificio abandonado. Y luego estuvo frente al enemigo. La criatura de aspecto demoníaco no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su puño conectara con su plexo solar. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba muerto antes de volar hacia atrás en una onda expansiva de energía, todo su cuerpo incinerándose por la fuerza del golpe. La criatura incinerada y la ráfaga de aire sobrecalentado que llevaba sus restos, se estrelló directamente contra sus compañeros invasores detrás de donde estaba anteriormente y arrojó sobre el resto de las criaturas, arrojándolas de regreso al portal. Uno de los demonios que había logrado esquivar el ataque de Naruto, intentó pasar volando junto a él. Sin embargo, su mano se extendió y lo agarró por la cara antes de golpearlo contra el suelo con tanta fuerza que creó un pequeño temblor de tierra. Con un poderoso freno en su pecho para evitar que se moviera, Naruto miró a los invasores y les lanzó su intención asesina. Por un momento, la invasión, al menos la parte que atravesaba estos dos portales, se detuvo por completo, mientras todos miraban a Naruto en estado de shock, tanto héroes como demonios. Naruto no tomó nota de nada de esto, mirando asesinamente directamente a los demonios, ladró una orden en un tono tan muerto que habría detenido incluso a una bestia con cola arrasadora. Retírate o muere. Fueron solo unos segundos, 4,3 segundos para ser exactos, pero en ese momento todas y cada una de las criaturas le temían. Los instintos de supervivencia que supuestamente habían sido eliminados de repente se activaron y los hicieron dar un paso atrás. Desafortunadamente solo funcionó por un momento y un segundo después todos replicaron simultáneamente. Por Darkseid. Sintiendo que necesitaba responder a este desafío, Naruto dijo lo primero que le vino a la mente, pero en lugar de gritarlo, simplemente le susurró. Por la voluntad de fuego. Luego volvió a moverse. Naruto frunció el ceño mientras se agachaba bajo las garras de uno de los monstruos antes de apartarlo con el hombro con suficiente fuerza para abrirse camino a través de sus compañeros que se habían movido para rodearlo. Ni un segundo después, usó el agujero para escapar mientras dejaba una etiqueta explosiva detrás, que ya estaba activada. La detonación atrapó a 10 de los monstruos en una bola de llamas, luz y presión, pero miles más invadieron la Tierra a través de más portales cada segundo. Una patada circular en el momento oportuno conectó con la cabeza de un monstruo que pensó que estaba lo suficientemente distraído como para acercarse sigilosamente, dicha cabeza fue arrancada de los hombros del monstruo. Luego, Naruto giró hacia abajo y luego extendió su pie en una patada amplia para dejar caer a un monstruo que lo seguía, antes de levantar su pie y bajarlo con una patada con el talón sobre el pecho blindado del monstruo caído, aplastándolo. Esquivando una explosión de llamas anaranjadas que arrojaba a otro de los monstruos. Naruto se metió un kunai en la garganta por sus problemas, antes de cruzar los dedos en el sello clon y murmurar. Técnica de clonación masiva de sombras. Un momento después, 1000 clones lo rodearon y él ordenó. Extiéndanse por la ciudad, aseguren a los civiles, informen sobre cualquier información que puedan considerar valiosa y maten a cualquier monstruo que se encuentre en su camino. Cuando hayan terminado, esperen más instrucciones. Sí, señor. 1000 voces respondieron al unísono, antes de dispersarse en 1000 direcciones diferentes lo suficientemente rápido como para crear un viento fuerte. Con sus clones en el contraataque, el Naruto original y sus camaradas justicieros tenían un poco de espacio para respirar. Habían estado a punto de ser invadidos por la gran cantidad de monstruos que invadían Metrópolis, especialmente después de que todos comenzaron a converger en la ubicación del grupo debido a la feroz resistencia que estaban oponiendo los vigilantes. Afortunadamente, todo eso cambió en el momento en que Naruto creó sus clones. 1000 copias de Naruto con fuerza, velocidad y habilidad similares, todas muy bien coordinadas y atacando a los monstruos mientras salvan a civiles. En un abrir y cerrar de ojos, toda la situación del campo de batalla pareció revertirse cuando pares de clones de Naruto rápidamente se unieron a los monstruos descoordinados y los hicieron trizas. A veces, de manera bastante literal, cuando un clon agarraba una extremidad y el segundo agarraba otra, y luego simplemente tiraban en diferentes direcciones. Sus nuevos clones no utilizan ninguna técnica intensiva en chakra como Rasengan, por lo que durarían más.
De hecho, estaban decididos a conservar la mayor cantidad posible de chakra. Esto fue una guerra, no una escaramuza. Probablemente no terminaría en un día, salvo algún tipo de milagro, por lo que necesitaba usar su poder de la manera más eficiente posible. Le preguntó dando una patada a uno de los monstruos que había intentado atacar a Batman desde su punto ciego. ¿Ahora, qué? Estas cosas seguirán sucediendo, y este claramente no es un incidente aislado. Un rayo amarillo pasó borroso mientras Flash literalmente abofeteó a media docena de monstruos cercanos, la pura velocidad y el impacto detrás de él en realidad cocinaron a los monstruos en su armadura. Se detuvo cerca de Batman y Sage, donde dijo: Sage es correcto, chicos. Recibo transmisiones de radio a través de mi auricular, esta invasión está ocurriendo en todo el mundo. La gente nos culpa por ello. Un enorme matamoscas verde golpeó a docenas de monstruos en el cielo después de que volaron o los aplastó en el suelo si no lo hacían. Linterna Verde que, aunque exhausto, parecía estar teniendo dijo divertido. ¿Qué más hay de nuevo en Flash? Concentrado de Linterna. Tu mente está dispersa, tus construcciones se están desvaneciendo. Necesitas calma, gritó Batman, notando que cada vez que Green Lantern dejaba de enfocarse en sus construcciones, comenzaban a desaparecer. Algo muy malo cuando sus campos de fuerza también se usaban para crear un refugio seguro para los civiles atrapados en el fuego cruzado. Estoy tranquilo, siempre estoy tranquilo, argumentó Green Lantern, sacudiendo la cabeza mientras lanzaba a Bataran a uno de los monstruos con las alas extendidas, descendiendo en picado para recoger a un niño. Explotó horriblemente. Eso no es lo que parece, disputó. Green Lantern simplemente resopló y respondió: deberías preocuparte por ti mismo. Tú eres el que no tiene poderes. Espera. ¿Batman no tiene poderes? Flash preguntó sintiéndose bastante alarmado por esta revelación. Al ver que esto podría socavar su rápido desarrollo de trabajo en equipo, Naruto intervino diciendo: no, pero él tiene mejor entrenamiento que todos ustedes. También es mejor táctico y líder que el resto de nosotros. No lo elegí para estar a cargo. Green Lantern se negó. Nadie lo hizo, pero él es el único que realmente dio un paso adelante para el papel. Señaló Naruto. Él personalmente podría haber asumido el papel, pero por lo poco que había observado hoy en las últimas semanas. Batman era mucho mejor estratega y líder, en cierto modo, el héroe con temática de murciélago le recordó a Naruto. Shikamaru Nara y Shikaku Nara en lo que respecta a estrategia, análisis de datos y formulación de planes brillantes. Un pensamiento aterrador, considerando que son humanos comunes y corrientes que se entrenaron hasta superar los límites. Eso no es del todo cierto. Tienes tus propias cualidades de liderazgo. Batman señaló. Naruto no lo negó, sino que respondió: eso es cierto, pero son inferiores a los tuyos. Todas tus copias parecían obedecerte muy bien, Sage. Linterna Verde dijo, más porque quería que cualquiera, excepto Batman, fuera el líder del equipo, con mayores preferencias para que él mismo asumiera el papel. Por supuesto que lo harían, todos soy yo. Además, microgestionarlos en todo el país y posiblemente en todo el mundo requerirá muchísimo menos esfuerzo que liderar verdaderamente un equipo de extraños que apenas saben nada unos de otros. Sin embargo, Batman ya ha comenzado a analizar nuestras fortalezas y debilidades, así como las formas más efectivas de desplegarnos contra el enemigo y ganar. No se equivoquen, este mundo está en guerra y este equipo necesita a alguien que nos guíe a través de ella. Voto por Batman, al menos hasta que aparezca alguien más adecuado, es decir, si esa persona existe. Superman, que se había acercado para unirse a la conversación gracias a la reducción de monstruos en el área, cortesía de los clones de Naruto, dijo. Sage tiene razón, y es el tipo que nos dio suficiente margen de maniobra para hablar y elaborar un plan. De todos nosotros, creo que Batman es el que ha ideado más planes para abordar el problema y ha mostrado una mayor comprensión del mundo y de la forma de pensar de los enemigos que el resto de nosotros. Sin mencionar que hizo todo esto mientras peleábamos. Así que apoyaré el voto de Sage. Batman es bastante inteligente, pero para que conste, puedo superar a todos ustedes si quisiera. Mi mente funciona miles de veces más rápido que la tuya, pero está orientada hacia la ciencia, no hacia la estrategia y el liderazgo militares. Batman tiene mi voto. Flash intervino. Al ver que el resto de nosotros había votado por un líder, Green Lantern resopló mientras levantaba las manos en el aire, antes de girarse hacia Batman y decir, no voy a decirlo Spooky. Pero estoy claramente derrotado aquí, así que por ahora, si tú lideras, te seguiré.
Batman asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios antes de volver a una mirada más seria cuando dijo. En ese caso, tenemos que primero cierra los portales aquí en Metrópolis. No sé cómo cerrarlos, pero puedo crear barreras alrededor de los portales que atraparán cualquier cosa que salga de ellos, ofreció Naruto. ¿Pueden tus clones crear estas barreras también? Preguntó Batman. Asintiendo con la cabeza, Naruto respondió. Sí. Pueden hacer casi cualquier cosa que yo pueda hacer. Bien, Flash, explorarás la ciudad y encontrarás los portales. Naruto hará que tus clones comiencen a sellar los portales. Lantern, te quiero en el aire, eres brillante, así que necesito que mantengas la atención de esos monstruos enfocada en ti. Eso los mantendrá alejados de los civiles. Usa tácticas de hit and run, haz que te persigan. Batman recitó un montón de órdenes. Te daré un par de clones para que te ayuden. Naruto se ofreció a Green Lantern, quien asintió con la cabeza en agradecimiento. ¿Y qué hay de mí? Preguntó Superman, curioso acerca de su papel en este repentino giro de los acontecimientos. Civiles. Eres su última línea de defensa. Dos de las órdenes que Sage dio a sus clones fueron proteger a los civiles y recopilar información valiosa. Una vez que Flash termine de localizar los portales, necesitará encontrar un lugar más profundo, pero dentro de los límites de la ciudad, que pueda albergar a millones de personas. Flash y algunos clones de Sage evacuarán a quien puedan encontrar hasta allí. Tú los protegerás, también puedes usar tu superaudición y tu capacidad de ver a través de las paredes para detectar a cualquiera que necesite ayuda, y luego dirigir a Flash o Sage allí. Batman explicó, Superman asintió, sorprendentemente contento con su papel. ¿Qué hay de ti, Batman? Naruto eligió para preguntar, hasta ahora estaba repartiendo órdenes y roles para el resto del equipo, pero aún no había dicho nada sobre lo que iba a hacer. Reasignaré un par de satélites a otras ciudades y partes del mundo. Para determinar hacia dónde vamos a continuación y qué estrategia implementar allí. También tendré que encontrar una manera de sacar a los Estados Unidos y otros gobiernos de nuestros traseros mientras trabajamos, explicó Batman. Te espera un minuto. Tienes un satélite. Exclamó Linterna Verde con incredulidad. En realidad, alrededor de una docena. Batman respondió con una sonrisa antes de agregar. ¿Qué? Mi superpoder es ser rico. Pero basta de bromas, después de que arreglemos las cosas aquí, ahora iremos a Washington DC. Gotham está más cerca y tú eres de Gotham. ¿No estás preocupado por proteger tu ciudad? Preguntó Superman. Batman hizo una pausa y Naruto pudo sentir que estaba preocupado por el pensamiento. Sin embargo, fue solo por un momento, todos pudieron notar el acero en su resolución mientras respondía. Soy. Pero si Gotham cae, será solo una ciudad muerta. Si la capital cae, estaremos ante la caída de Estados Unidos. Suspirando con cansancio, Naruto se sentó, cruzando las piernas mientras decía. En ese caso, será mejor que empiece a reunir energía para más clones. Si recojo suficiente energía natural del planeta, puedo desplegar clones por todo el mundo. Al menos podrán mantener a los monstruos distraídos el tiempo suficiente para que podamos llegar allí. Aunque esto me costará mucho, y como eres rico, te importará pagar mis vacaciones cuando esto termine, porque voy a necesitar unas. Elige una isla privada. Lo compraré y construiré una mansión para que te relajes. Batman respondió en un tono muy serio, haciendo que Naruto y los demás se detuvieran. Exasperado por la respuesta de los ricos superhéroes, Naruto señaló. Sabes que estaba bromeando, ¿verdad? Me refiero a lo último sobre las vacaciones. Oh, lo sé, dijo Batman con una sonrisa. Había pasado más de media hora desde que los monstruos comenzaron a atacar, y la princesa Diana de Themyscira había dejado un rastro sangriento desde Washington durante todo el año. El camino a Metrópolis, sin nada más que su espada y su lazo dorado en la mano, ella ya había salvado a cientos de personas en este viaje, y los monstruos, comprendiendo instintivamente la amenaza que ella era, la priorizaron sobre los civiles. Más se sentían atraídos hacia ella, por lo que se sentía cómoda dejando atrás a los civiles. Ayudó que el coronel Steve Trevor, el primer hombre que había visto, estuviera ayudando a dirigir las defensas militares locales contra los monstruos, así que no fue así. Como si estas personas no tuvieran ningún defensor. Como princesa amazona, era su deber exterminar cualquier monstruo que amenazara el mundo de los hombres donde quiera que los encontrara. Y había escuchado a un teniente informar al coronel que grandes enjambres de monstruos volaban hacia Metrópolis por alguna razón.
Con ese conocimiento, Diana localizó el mapa más cercano y se dirigió directamente hacia la llamada Ciudad del Mañana, matando a miles de monstruos en el camino. Cuando finalmente llegó a las afueras de Metrópolis, Diana fue testigo de lo que tuvo que ser la batalla más extraña de sus 1500 años de vida. Era un caos por todas partes cuando dos ejércitos se enfrentaron en una sangrienta batalla. Por un lado, lucharon contra los monstruos invasores, demasiado numerosos para contarlos adecuadamente en el fragor de la batalla, pero fácilmente más de 10.000. Algunos llenaron el aire como un enjambre de langostas gigantes, mientras que otros atacaron desde el suelo. De sus bocas arrojaban llamas anaranjadas, lo suficientemente calientes como para derretir el suelo e incendiar los bosques y edificios circundantes. Sin embargo, a pesar de su número, los monstruos eran completamente incapaces de poner ni un pie dentro de los límites de la ciudad debido al ejército contrario. Si el ejército invasor era un enjambre interminable, este nuevo ejército rival era una eficiencia despiadada dada forma. El ejército contrario estaba compuesto por guerreros de cabello rubio vestidos con ropa oscura, empuñando extraños cuchillos triangulares y algunas de las habilidades de combate cuerpo a cuerpo más impresionantes que jamás había visto. Su mano a mano era mejor que cualquier cosa que le hubieran enseñado en Themyscira y su trabajo con esos cuchillos era igualmente impresionante. Era claro ver incluso desde una gran distancia que cada uno de ellos había estado empuñando esos cuchillos durante toda su vida. Diana sintió la repentina necesidad de cruzar espadas con estos extraños guerreros y probar sus habilidades por sí misma. Sin embargo, esos pensamientos fueron olvidados cuando miró más de cerca a los guerreros. Todos eran similares, demasiado similares para que fuera natural. Era como si estuviera mirando copias de la misma persona, y cuanto más miraba, más evidente se hacía que todas ellas eran realmente iguales. Finalmente concluyó que era un ser singular, pero quedó impresionada por cómo todas las copias actuaban independientemente unas de otras. Su naturaleza antinatural quedó aún más demostrada cuando una de las copias fue abrumada y recibió un desafortunado golpe en el estómago, destrozando sus intestinos. En lugar de sangrar en el suelo con gritos horribles saliendo de su boca, como exigía una lesión así, hubo una ráfaga de humo cuando la copia simplemente desapareció. Magia. Magia extremadamente poderosa, ella concluyó. Mientras tanto, todas las demás copias del guerrero se estremecieron y se frotaron el estómago como si sintieran el dolor de la desaparición de sus homólogos. Su retribución por la muerte de la copia caída fue igualmente rápida y dolorosa para el enemigo. En un abrir y cerrar de ojos, varios monstruos tenían sus extremidades, torsos y cabezas cortados o separados y desangrados. Incluso fue capaz de atrapar a una de las copias del guerrero rubio, partiendo a uno de los monstruos desde la barbilla hasta la entrepierna con una espada hecha de viento. Era una aplicación de magia de la que nunca había oído hablar. El viento no solo cortaba cosas, sino que empujaba, golpeaba, transportaba, no cortaba como el acero amazónico. Como no quería quedar atrapada en el fuego cruzado de la batalla principal, Diana intentó colarse en un área del campo de batalla que era menos caótica. Hizo un buen progreso, eliminando cualquier monstruo en su camino, e incluso estuvo a punto de ingresar a los límites de la ciudad. Sin embargo, no debe haber estado prestando tanta atención a su entorno como lo haría normalmente, porque justo cuando cruzaba una calle abandonada, de repente fue emboscada por una docena de monstruos. Debieron haber tenido la misma idea que ella o algo así, eso sí podían pensar. Aunque sorprendida, estaba preparada para acabar con todos ellos. Se había enfrentado a cientos de ellos en su camino hasta aquí, por lo que 12 más no eran de su interés. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentarlos en la batalla, Diana sintió un repentino ataque de vértigo y por un momento su visión se oscureció cuando el mundo se volvió borroso y retorcido de maneras antinaturales. Cuando su visión se aclaró nuevamente, se encontró parada en un techo, un poco más dentro de los límites de la ciudad. Abajo, en la calle donde ella estaba anteriormente, había una copia del guerrero luchando contra el monstruo. Había sido horriblemente atravesado por múltiples manos con garras, pero en lugar de explotar en humo como lo había hecho el otro, este sacó la lengua de manera infantil, sin preocuparse en el mundo por el hecho de que estaba literalmente ensartado hasta la muerte. Luego, ante sus ojos, la copia se convirtió en puro relámpago. Por Zeus, son rayos suficientes para cocinar a los monstruos con sus armaduras. Pensó con asombro mientras veía exactamente lo que les sucedía a los 12 monstruos. Los clones de Lightning Shadow son bastante impresionantes, ¿no? Dijo una voz detrás de ella.
Al darse vuelta, encontró a otro de los guerreros rubios detrás de ella, a quien inmediatamente le preguntó: ¿Quién eres? Estaba relativamente segura de que él no tenía intención de hacerle daño, especialmente después de haber hecho todo lo posible para salvarla, aunque en realidad no era necesario. La guerrera rubia simplemente le dedicó una sonrisa amistosa y respondió: Mi nombre es Naruto Uzumaki, pero por ahora uso el nombre en clave Sage. Supongo que eres esa dama de Washington, a la que todos llaman Mujer Maravilla. Por tu postura, puedo decir que eres una verdadera guerrera y, aunque lo hice, mi instinto me dice que salvarte fue completamente innecesario. Soy Diana, princesa de Themyscira, y sí, soy una guerrera amazona. Supongo que eres la original. Luego hizo un gesto al ejército de otras rubias que aún luchaban contra los monstruos invasores. He visto varias de tus copias explotar en humo o rayos cuando mueren. Ella anunció para su diversión sacudiendo la cabeza, respondió el ahora llamado Naruto. Desafortunadamente, no. No soy más que una copia temporal creada por el Naruto Uzumaki original con sus recuerdos y habilidades de lucha para mantener a raya a los monstruos de esta horda. El verdadero sabio está con los otros héroes y guerreros más lejos en la ciudad, está reuniendo energía para alimentar nuestra existencia coordinando los diferentes ejércitos de clones en toda la ciudad. Nuestro trabajo es mantener al enemigo a raya, mientras él y los demás como nosotros ideamos un plan para hacer frente a la invasión y evacuar a los civiles. Si te encuentras con ellos, tienen un plan en marcha y más temprano que tarde necesitaremos tus habilidades como guerrero para ganar esta guerra. Esta guerra es global y tememos que lo peor esté por venir. Asintiendo al escuchar esto y maravillándose por el hecho de que todos los Naruto que podía ver eran una sola persona peleando por toda la ciudad, luego respondió: Entonces seguiré mi camino, Sage. Fue un placer conocerte. Igualmente mi amigo. Naruto respondió con una sonrisa encantadora antes de saltar en medio de la refriega. Con una sonrisa, Wonder Woman se volvió hacia el corazón de la ciudad y comenzó a correr lo más rápido que pudo hacia este conjunto de guerreros y héroes. Si las cosas solo iban a empeorar de ahora en adelante, entonces ella necesitaba estar en el centro del asunto, donde mejor podría clavar su espada en el problema.